Lo que Montaigne entendió después de perderlo todo. Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse pasados los 40. ¿Y si todo ese esfuerzo por controlar tu vida es exactamente lo que te la está arruinando? No hablo de dejar de esforzarte, hablo de algo más incómodo. La posibilidad de que tu obsesión por planear, prever y sostener el control de cada variable sea la razón exacta por la que no logras la paz que llevas años persiguiendo. Un filósofo francés del siglo XVI, Michel de Montaigne, llegó a esa conclusión de la peor manera posible, perdiéndolo prácticamente todo en un puñado de años. Y lo que hizo después de esa devastación es la razón por la que hoy, casi 500 años más tarde, sigue siendo una de las mentes más lúcidas que ha existido. En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente qué le pasó, qué decisión tomó y por qué esa decisión sigue siendo la respuesta más directa que existe para la ansiedad de quien siente que ya vivió demasiado como para seguir corriendo detrás de certezas que nunca llegan. Una vida construida sobre el control. Antes de hablar de Montaigne, hablemos de ti. Si tienes más de 35 años, probablemente construiste tu vida entera sobre una premisa. Si trabajas lo suficiente, si planeas con cuidado, si te anticipas a los problemas, vas a tener control sobre tu destino. Es una promesa razonable. También es una mentira. La verdad, la que casi nadie te dice de frente, es que la mayoría de lo que más te preocupa está completamente fuera de tu control. La salud de las personas que amas, el momento exacto en que la vida decide sacudirte con una pérdida, la opinión que los demás tienen de ti, el futuro en general. Y aún así, seguimos actuando como si el control fuera posible. Acumulamos estrategias, seguros, planes de contingencia, opiniones firmes sobre cómo deberían salir las cosas. Y cuando la vida, inevitablemente, se sale del guión, no solo sufrimos la pérdida, sufrimos también el colapso de la ilusión de que teníamos el mando. Ese colapso es exactamente lo que vivió Montaigne, y la forma en que respondió es la razón por la que este video existe. Antes de él, los filósofos ya llevaban siglos intentando responder cómo lidiar con lo incontrolable. Los estoicos apostaban por el autocontrol férreo y la aceptación fría del destino. Los epicúreos buscaban refugio en el placer moderado y la simplicidad. Montaigne desconfiaba de ambas fórmulas, porque las dos seguían prometiendo una receta definitiva, y él ya había aprendido, a la fuerza, que la vida no negocia con recetas. La devastación. Michel de Montaigne nació en 1533, en una Francia desgarrada por guerras religiosas. Nació en una familia acomodada, recibió una educación privilegiada, dominaba el latín desde niño. Tenía, en apariencia, todas las condiciones para una vida cómoda y protegida. Ningún privilegio lo protegió de lo que vino después. Antes de cumplir los 30 años, Montaigne perdió a su mejor amigo de forma repentina. Poco después murió su padre. Luego, en un episodio casi absurdo, su hermano murió tras recibir un golpe en la cabeza con una pelota de tenis. El propio Montaigne tuvo un accidente a caballo que lo dejó al borde de la muerte. Y para cerrar ese periodo, su hija recién nacida murió a los pocos días de vida. Todo esto en un puñado de años. Cualquier persona con sentido común habría llegado a la misma conclusión que llegas tú cuando la vida te golpea así, que el mundo es impredecible, que nada está garantizado y que toda la planificación del mundo no alcanza para protegerte de lo esencial. La diferencia es lo que Montaigne hizo con esa conclusión. Nota algo importante. Montaigne no era un hombre frágil, ni alguien sin recursos para enfrentar el dolor. Era un abogado formado, un administrador competente, alguien acostumbrado a resolver problemas complejos. Y aún con toda esa capacidad, la vida le demostró que la preparación y la inteligencia no compran inmunidad frente a la pérdida. Ese es exactamente el punto ciego en el que cae la mayoría de las personas exitosas. Creer que el éxito en un área de la vida debería traducirse en control sobre todas las demás. La decisión. No se hundió, tampoco fingió que nada había pasado. Hizo algo mucho más radical. Se retiró. Abandonó la vida pública, la política, las obligaciones sociales y se encerró en la torre de su propiedad
rodeado de más de 100 libros durante años, no para huir del mundo, sino para dejar de mentirse sobre su capacidad de controlarlo. Ahí escribió sus ensayos, un texto que no pretendía enseñar verdades absolutas, sino documentar sus propias dudas, contradicciones y errores, con una honestidad que en su época resultaba casi escandalosa. Y de ese ejercicio salió una idea que hoy, para un adulto que ya enterró pérdidas y ya sabe que la vida no negocia, resulta más útil que cualquier discurso motivacional. La idea es esta: el sufrimiento no viene de lo que perdemos, viene de la ilusión de que podíamos haberlo evitado. Montaigne entendió que casi nada de lo importante está bajo nuestro dominio y que insistir en lo contrario es la fuente principal de la ansiedad humana. Su pregunta favorita, la que repetía constantemente, era simple y devastadora. ¿Qué sé yo? No como gesto de humildad vacía, sino como método de vida. Dejar de fingir certezas que no tenemos. Esta postura tiene nombre: escepticismo filosófico, no en el sentido moderno de desconfiar de todo por costumbre, sino en el sentido original, el de cuestionar la capacidad humana de alcanzar verdades absolutas. Montaigne observaba a los intelectuales más brillantes de su época discutiendo con total seguridad sobre temas en los que, en el fondo, estaban tan perdidos como cualquiera. Escribió que nuestro juicio es tan frágil que la mayoría de las veces se pierde en la oscuridad y que lo que para uno es una verdad indiscutible, para otro es directamente un error. Esa observación, incómoda en su época, hoy es todavía más urgente. Vivimos rodeados de gente que vende certezas absolutas sobre cómo vivir, invertir, criar, sanar o triunfar, y esa misma sobreoferta de certezas es una de las principales fuentes de la ansiedad moderna. Si sientes que esto te está hablando directamente y quieres seguir recibiendo este tipo de contenido con profundidad real, considera unirte como miembro del canal. Es lo que nos permite seguir investigando y trayendo este tipo de análisis. Sigamos, porque ahora viene la parte que realmente puedes aplicar. Desapego activo, no rendición. Aquí es donde la mayoría malinterpreta a Montaigne, y es importante que quede claro: esto no es una invitación a la pasividad ni al fatalismo. Montaigne no dejó de actuar, siguió escribiendo, siguió teniendo opiniones, siguió participando en la vida pública cuando fue necesario. Lo que abandonó fue la obsesión por el resultado. Él lo resumió con una frase que hoy suena casi como una crítica directa a la cultura de la productividad: no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Tener dirección, sí. Obsesionarse con controlar cada milla del camino, no. Eso es desapego activo. Hacer lo que está en tus manos, con disciplina y esfuerzo real, pero soltando la necesidad de que el universo confirme tu plan exactamente como lo imaginaste. Es la diferencia entre trabajar por algo y aferrarte a que ese algo suceda de una forma específica. Y aquí está el dato que más debería importarte si ya pasaste los 38, los 40, los 50 años. Montaigne notó que su mayor sufrimiento no venía del presente, sino de proyectar constantemente hacia el futuro. Quien fija su felicidad en lo que todavía no ha ocurrido, escribió, se condena a la infelicidad permanente. No porque el futuro sea malo, sino porque nunca termina de llegar. Esto también aplica a algo que rara vez se dice en voz alta: la obsesión por controlar cómo te perciben los demás. Montaigne, después de su retiro, dejó de necesitar validar su visión del mundo frente a nadie. No tenía que ganar discusiones, ni demostrar su estatus, ni sostener una imagen construida para complacer expectativas ajenas. Si has pasado buena parte de tu vida adulta construyendo una reputación, un patrimonio, una posición, es probable que una parte de tu ansiedad actual no venga de lo que tienes que hacer, sino de lo que temes que los demás piensen si dejas de sostenerlo todo perfectamente. La aplicación real. Esto no es teoría abstracta. Tiene una aplicación concreta y te la voy a dar sin rodeos. Primero, identifica con honestidad brutal qué parte de tu ansiedad actual viene de algo que realmente puedes cambiar y qué parte viene de algo que ya está fuera de tu control. La mayoría descubre que la proporción es mucho más desfavorable de lo que quisiera admitir. Segundo,
Deja de exigirte certeza donde no la hay. No sabes cómo van a salir las cosas, nadie lo sabe. Fingir lo contrario solo te mantiene en tensión permanente. Tercero, actúa con disciplina sobre lo que sí depende de ti y suelta explícitamente el resto, no como resignación, sino como estrategia. Cuarto, y este es quizás el más difícil de aplicar, date permiso de cambiar de opinión sin que eso te avergüence. Montaigne cambiaba de postura constantemente en sus propios ensayos, y lo hacía sin pedir disculpas por ello. Para él, sostener una idea únicamente por coherencia con quien fuiste antes era una forma de prisión. Si a los 40 o 50 años sigues defendiendo posturas que adoptaste a los 20 solo por no admitir que cambiaste, no estás siendo firme, estás pagando el precio de una certeza que ya no sientes, solo para no parecer inconsistente frente a los demás. Es exactamente lo que hizo un hombre que perdió a su mejor amigo, a su padre, a su hermano y a su hija en el mismo puñado de años, y aún así construyó, desde ese quiebre, una de las obras filosóficas más lúcidas de la historia occidental. Montaigne no encontró la paz controlando su vida, la encontró cuando dejó de intentarlo. La lección final de Montaigne es incómoda precisamente porque es simple. Deja de intentar controlarlo todo y aprende a vivir con lo que queda. No es debilidad, es la forma más honesta de fortaleza que existe. Si llegaste hasta aquí, probablemente algo de esto ya lo sabías. Solo necesitabas que alguien lo dijera en voz alta, sin envolverlo en frases motivacionales vacías. La próxima vez que sientas la necesidad de controlar un resultado que no depende de ti, recuerda a un hombre que lo perdió casi todo. Se encerró con sus libros, y desde ahí construyó la libertad más honesta que se puede tener, la de dejar de fingir que sabe lo que no sabe. Si este video te hizo pensar distinto, coméntame qué parte de la filosofía de Montaigne resonó más contigo. ¿Sientes que te preocupas por cosas que no puedes cambiar? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjame tu like. Eso es lo que nos permite seguir trayendo este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.